Por muchos años se ha hablado que para el mundo de la lucha libre profesional simplemente tienes el factor eso o no lo tienes, y eso es lo que determinará tu fracaso o éxito en el negocio. No obstante, esto no es del todo cierto, y es que hay otros factores que juegan un papel importante en el resultado de la misma, y es que hay veces que los luchadores demuestran que sí pueden defenderse para con el público y con su personaje, pero simplemente se encuentran sumergidos en problemas graves en sus vidas personales que terminan autosaboteándose y dejándonos una pésima impresión de ellos mismos. El día de hoy veremos el caso de Doink the Clown, un personaje estrafalario, muy bien pensado y que al final del día reflejaba los demonios internos de Matt Borne, los que sí fueron comprobados y otros más oscuros que quedaron en acusaciones. Pero sin más que spoilear, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento la oscuridad detrás de Doink the Clown. Comencemos. Matthew Wade Osborne, nacido en julio de 1957, hablamos de un luchador de segunda generación que tenía tatuado en su destino el wrestling como su manera de ganarse la vida en los años venideros, o al menos ese era el plan original. Pronto las palancas se harían presentes teniendo protagonismo en los territorios menores de la NWA, pero manteniéndose relevante compartiendo tiempo en pantalla con leyendas como Ted DiBiase y la leyenda Jim Duggan e incluso llegando a ostentar el oro por parejas para 1984. Osborne había demostrado que tenía algo que contar y la posibilidad de escalar poco a poco se había presentado en forma de una oportunidad para llegar a la WWF. Esto pese a una pequeña alarma prendida en forma de problemas al trabajar con Jim Duggan. Pero este es un tema al que pocos le dieron importancia, cuando él, calladito, ya estaba teniendo combates bajo la tutela de Vince McMahon. Matt tendría efímeras oportunidades tanto como jobber de Bret Hart y el Dragón Steamboat, como teniendo sus propios jobbers en house shows, pero sin ganarse una oportunidad permanente, debido a que no era ningún secreto que el hombre detrás del luchador tenía algunas adicciones con sustancias ilícitas, por lo que prefirieron no acobijarlo, provocando su regreso a la NWA a buscar ganarse un lugar. En la zona de los territorios volvió a moverse de manera inteligente, sobre todo en las promociones de Jim Crockett, logrando ser campeón en parejas con Bob Sawyer, pero a la vez que estaba tocando el oro, Bourne seguía huyendo de Georgia, y es aquí donde la cosa se pone sumamente oscura, y es que Jim Cornette alega un posible cargo de abuso contra menores que le provocó su huida de este territorio. Es aquí donde llegamos a su paso por la WCCW, y es que Matthew fue parte no tan notoria de una promoción que se acababa de independizar de la alianza y buscaba ser autosustentable por el simple hecho de estar bajo el manto de los Von Erich. Sin hacer mucho ruido, hizo un trabajo perfecto para poner over a un joven Dingo Warrior de cuestionables capacidades en el ring, pero nuestro protagonista fue ese luchador bisagra que le ayudó a ponerse a Warrior sumamente over con la fanaticada. Cuando menos nos dimos cuenta, esto le ganó un contrato con la WWF al novato Dingo Warrior. Pero no se sientan mal por Wade. Mientras su compañero se fue a consagrarse como una megaestrella en la WWF, a él le tocó mantenerse en el territorio como un luchador destacado compartiendo ring con el Iron Sheik o Jeff Jarrett, que le ganaron otra oportunidad en el wrestling mainstream, pero ahora sería en WCW en 1991. Sin embargo, todo esto demostrado no lo podía traspasar a las grandes ligas, recibiendo el personaje de Big Josh, que consistía en entrar con osos y bailar, siendo su mayor techo la división por equipos, y en menos de un año con ese pésimo personaje era imposible que no dejara la compañía. Matthew estaba derrotado, incluso en los últimos meses en WCW se le podía ver en el backstage sudado, resignado, fumándose porros a los que se había vuelto dependiente. Esto se volvió tan constante que Alcon la apodó Krusty, en referencia al personaje de los Simpsons y su vida. Bueno, su manera de vivirla. La cuestión es que sin saberlo, su miseria sería lo que le impulsaría a futuro. Dicen que la tercera es la vencida, y así lo pensó Osborne, pidiendo una última chance a Jerry Jarrett que hablara con Vince McMahon y que le dieran trabajo. Vince no estaba muy emocionado con la idea, pero le dio unas oportunidades en forma de apariciones. Sin embargo, no se encargaría de ayudarlo más, al grado de pedirle que consiguiera un personaje él mismo. Y es aquí donde, después de varias ideas que el mandamás rechazó, Matt vio que estaban a inicios de los 90s,
cuando la WWF estaba sufriendo una etapa creativa algo estrafalaria, donde teníamos personajes de profesiones, y sí tuvimos de todo, por lo que decidió unirse a esta rítmica para encajar, y le contó a McMahon cómo en el backstage de WCW le decían Krusty, y quería hacer de su personaje un payaso parecido que odiaba la vida, los niños, y por ende, su trabajo. Vince no entendía del todo a qué se refería porque no veía Los Simpsons. No obstante, el hecho de que creara un personaje que encajara con la tónica creativa de la programación y que fuera a la vez algo que saldría de la cabeza del mismo jefe, le facilitaron el visto bueno para recibir un contrato de 2 años. Doink the Clown había nacido. Según el luchador, su entorno le decía que había cavado su propia tumba y que un personaje de payaso no iba a funcionar, y tenían razón, pero Matthew demostró tener la capacidad de tomar el techo que tenía un personaje ridículo y volarlo dándole un giro de manera bestialmente importante. Doink era un payaso heel que se la vivía haciendo bromas pesadas en backstage, aterrorizando niños y grandes que parecían coulrofobia, incluso ganándose un puesto como un personaje aterrador que había captado la atención y cierta emoción del público hacia él. El personaje había sido un éxito. Dicen por ahí que no arregles algo que no está roto, pero vamos, hablamos de Vincent Kennedy McMahon. Obvio que al ver que Doink fue un rotundo éxito, quiso sacarle más jugo al personaje volviéndolo babyface, para convertirlo en una máquina de dinero una vez por todas. Sin embargo, Osborne se opuso rotundamente a la idea en muchas ocasiones, y la disputa de qué hacer con el personaje era constante, hasta que un día, según nuestro protagonista del video de hoy, Bam Bam Bigelow, lo delató de cómo estaba fumando un poco con Luna Vachon. Al decirle esto a los altos mandos, puso la cruz a su personaje, y no pudo evitar el cambio a face. Esto mataría a Doink the Clown. La gente perdió el interés en el personaje, quien se había vuelto un acto meramente cómico y le había quitado lo que le hacía especial. Cuando menos nos dimos cuenta, los aplausos se habían vuelto cánticos subidos de tono pidiendo, y cito, muerte al payaso. Es justo decir que el personaje había sido enterrado, pero más que eso, Matt no paraba de caer en su vida, y sus adicciones se mantuvieron presentes, por lo que al ya no tener la atención del público y problemas con las drogas, fue cuestión de tiempo para que WWE se deshiciera de él por segunda vez. Eso sí, conservaron el personaje para su programación. Su último gran barco se había ido, intentó en ECW pero fracasó de manera efímera. A la vez, logró reinventar su personaje del payaso aludiendo a la interpretación de Heath Ledger en Batman. Esto ya no le daría su boom a estas alturas de su vida y carrera, pero le dio de comer por los siguientes 19 años, dinero que no dudaba en gastar en sus adicciones. Después de años de abuso de sustancias que le costaron su matrimonio e incluso problemas de tener un aumento del tamaño de su corazón, eventualmente se dio cuenta que se estaba matando a sí mismo, y a pesar de dejar la Coca-Cola por varios años, la bebida nunca se fue de su vida, y el día de su muerte en 2013 descubrimos que otras mañas tampoco lo hicieron. Matthew falleció el 28 de junio de 2013 en su hogar a causa de una combinación mortal de morfina e hidrocaína, que su corazón ya no aguantó más con 55 años. Matt estuvo un día en el sofá. Encontré una lista de luchadores que murieron antes de los 40 años y se la leí en voz alta a Matt. Me preguntó si podía imprimirlo. Cuando lo hice, me pidió un bolígrafo. Luego tomó el papel y dejó una marca de verificación y un número junto a muchos de los nombres. Finalmente dijo sombríamente: trabajé con 2/3 de esta lista. Imagina, todos están muertos. Debería haberme ido antes que cualquiera de estos tipos. Lamentablemente, menos de 2 años después, Matt se había ido. Se le echa mucho de menos. Stuart Kemp, amigo de Matthew. Una de sus viudas presentó una demanda contra la WWE queriéndolos culpar por el fallecimiento de su esposo, pero la misma fue rápidamente desestimada por no tener bases al menos sólidas para iniciar el juicio. Sin duda, hablamos de un luchador que quizás nunca iba a ser campeón mundial, pero que sí había demostrado tener una capacidad de reinventarse, de sobresalir y tener una creatividad que sabía jugar a su favor para hacer personajes malos en unos interesantes que tenían más profundidad de lo que deberían. Alguien que pudo ser una adelantada de su época, pero las adicciones no se lo permitieron.
Aún así, el recuerdo y la probadita que tuvimos de aquel Doink de Clown Hill vivirán por siempre como un recuerdo del gigantesco lo que pudo ser. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete. Es totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo, a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas sobre la vida de Doink, su personaje, el manejo que le dieron y si crees que el culpable de su caída es Bam Bam Bigelow o Vince McMahon? Lo que quieras, te estaré leyendo. Recuerda que ya puedes ser miembro del canal a cambio de algunas ventajas, es algo totalmente opcional y tienes todos los detalles en la descripción por si te interesa financiar este pequeño proyecto. Sígueme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.